medio raro, no sé. No tenía ni síntomas, nada. Ha estado bien, pero no sé por qué le está pasando eso ahorita, ¿no? Mañana la vamos a llevar al doctor a que lo revisen, a ver qué nos dice. Bueno, ojalá que todo salga bien. Muy buenas noches, ya estamos en el aire. Muchas gracias a todos por participar de un momento a otro. Bueno, este es un tema pues apasionante. El Chut es una de las prácticas, digamos, más místicas y misteriosas del Vajrayana, o sea, del budismo tibetano, y tiene su origen en el siglo VIII. Hay varias tradiciones de Chut en diferentes escuelas, pero básicamente en cuanto al origen del Chot hay dos, ¿no? La más conocida es la transmisión de Machig Labdrón. Machig Labdrón fue una mujer que vivió entre el siglo X y el siglo XI después de Cristo, y ella desde niña tenía gran habilidad para leer los textos budistas, los textos de la Praña Paramita y otros textos en las casas de las familias. Contrataban, ¿no? La familia de los hacendados, los terratenientes, contrataban una vez al año una persona para que lea los textos sagrados. Esa persona iba y se quedaba alojada en la casa de Hacienda, pues, durante una semana, mientras iba leyendo todos los días, ¿no? Entonces, Machik Ladrog realizaba ese trabajo desde niña porque tenía muy buena pronunciación en la lectura, y ella fue recibiendo también enseñanza de diferentes maestros. Fue recibiendo enseñanza de diferentes maestros, y entonces a través de su práctica de la lectura y de las enseñanzas que recibió, adquirió grandes capacidades, y en determinado momento ella determinó que la única forma o lo más importante para poder realizarse es liberarse de los apegos. Y el apego más grande que hay es el apego a uno mismo. O sea, el temor más grande que existe es la muerte. Entonces, se habla mucho del Chut, y se habla mucho del Chut como una práctica muy mística, como una práctica muy interesante. Algunos hablan del Chut como una práctica terrorífica, como una práctica de magos, como una práctica, bueno, qué sé yo, le dan diferentes nombres a las cosas que hacen en el Chut, pero hay que comprender varias cosas. En primer lugar, el Chut es una práctica que se realiza con iniciación. No es una práctica de autoiniciación. Muchas prácticas, por ejemplo, en el caso del tantrismo chino, digamos lo que es budismo de transmisión china, hay muchas prácticas que son de autoiniciación, como el Dharani de la Gran Compasión, o como el mantra del Caballero de la Vestidura Blanca. Uno simplemente lo practica y se autoinicia. El caso de las prácticas vajrayanas, y sobre todo prácticas como el Chot, son prácticas que solo se pueden hacer con transmisión. Y vamos a explicar por qué. Porque básicamente la protección que recibe el practicante de Chot cuando realiza el rito, porque el Chot es una práctica ritual, es su capacidad de transformación en una divinidad. Y esa capacidad de transformación en una divinidad la adquiere a través de la iniciación que recibe de su maestro. Su maestro a su vez la recibió de su propio maestro, y así sucesivamente, de una larga cadena, o sea, el linaje, ¿no? El linaje de transmisión, donde comienza desde los maestros primeros originales que tuvieron contacto directo con los seres de luz y recibieron las transmisiones de las prácticas. Y así de generación en generación se ha ido transmitiendo. Entonces el maestro debe de transmitir el lum. El lum es el espíritu de la práctica. O sea, hay una energía que recibe el iniciado en el momento que digamos, recibe la iniciación del maestro, y una energía que se transmite de ser a ser, o sea, de interior a interior. El practicante lo recibe en su interior, y en ese momento no necesariamente va a sentir nada, tal vez no sienta, y lo más seguro es que no sienta nada. Pero con los años de práctica, esa energía que ya recibió de su maestro va a desarrollar, va a crecer, y le va a permitir hacer todas las prácticas, digamos, para las cuales se inició, ¿no?
Bien. Entonces decía que el Chöd es una práctica que necesariamente se hace con transmisión. Número 1. Ahora, nuestra charla tiene dos partes. Una es qué es el Chöd y la otra es qué significa recibir el Chöd, ¿no? Entonces, para poder explicar qué significa recibir el Chöd, primero vamos a hablar de qué es el Chöd. Bien, bueno, el Chöd es una práctica en que luego en cada, digamos, en las diferentes tradiciones tienen diferentes textos, algunos tienen un shot que dura pues 2 o 3 horas, otros tienen un shot que dura 50 minutos o 1 hora, dependiendo de la escuela, pero básicamente el shot es una práctica ritual en la cual se invocan a una serie de categorías de Budas, a diferentes Budas, se invoca a Machik Labdrok como la iniciadora del shot. El practicante pide, digamos, recibir los siddhis, o sea, las capacidades para poder realizar la práctica, y en determinado momento el practicante de Chöd se va a trasladar a otra dimensión, y en esa dimensión, transformado él en una divinidad, va a crear una réplica de su cuerpo, y esa réplica de su cuerpo la va a aniquilar. La va a aniquilar y, digamos, va a trozar su cuerpo y lo va a cocinar con letras sagradas. Al cocinarlo con letras sagradas, se va a convertir en una especie de caldo con amrita, con licor sagrado, y eso es lo que va a ofrecer a todos los invitados. O sea, se convierte en una ofrenda. Él hace de su propio cuerpo una ofrenda, y esa ofrenda se va a presentar a todos los invitados que él va congregando. Entonces va a ir invitando a diferentes categorías de seres. Dentro de esas categorías de seres hay seres realizados, seres iluminados. Dentro de esas categorías también hay seres con los cuales él tiene deudas de karma, y también seres que están simplemente vagando en el espacio. O sea, puede haber espíritus errantes, demonios, todo tipo de seres. Entonces, Chot es una ofrenda que se hace a todo tipo de seres, y entonces, cuando se termina de realizar la parte que es de la ofrenda, de la dedicación de méritos, el practicante va a prometer que él va a seguir practicando hasta convertirse en un iluminado, y cuando alcance la iluminación, todos los seres a los cuales él invocó o que invitó se van a convertir en sus discípulos. Entonces, básicamente, un resumen, ese es el Chöd. Chöd en tibetano significa cortar. Entonces, ¿cortar qué? Cortar la raíz del ego. Entonces, el practicante de Chöd corta la raíz del ego cuando entrega su propio cuerpo como ofrenda para todos los seres de todas las categorías. Entonces, eso es básicamente el Chöd, ¿no? Y entonces el practicante de Chöd va pues digamos, a recibir una serie de beneficios él personalmente de su práctica, ¿no? Entre ellos que se va a liberar del temor a la muerte. Los Chödpa o practicantes de Chöd son los únicos que participan en los funerales tibetanos, en los funerales celestes, esos funerales, digamos, que son de la tradición tibetana que a Occidente le causan tanto pavor, pero que tienen en realidad un contenido espiritual muy profundo. En ese momento, en ese funeral, solamente están presentes familiares cercanos del difunto y los Chödpa, los practicantes de Chöd, porque los Chödpa van a realizar la danza mientras entonan el Chöd, y van a hacer que el difunto se vaya libre de toda culpa, libre de toda deuda, para que pueda emprender su viaje sin ninguna carga. Bueno, y entonces ya explicamos en breves palabras qué significa la práctica del Chöd. Como digo, la práctica del Chöd es una práctica que podemos llamarla de autoaniquilamiento. Es una práctica que existía ya en tradiciones indias mucho más antiguas. Entonces, tal vez el budismo tibetano, el Vajrayana, lo tomó de otras tradiciones indias, así como muchas otras prácticas que ellos han tenido. Pero la tradición tibetana, digamos, entre sus creadores, en algunos de los linajes, la iniciadora del Chöd es pues Machik Labdrok. Bien, bueno, entonces eso es en lo que respecta a qué es la práctica del Chöd, ¿no? Ahora,
¿Cómo se hace? Bueno, y eso es todo un proceso ritual, y como explicaba, es un proceso que se hace solo cuando uno tiene iniciación. Entonces, no, de nada me vale a mí comprarme un libro de Chot y comenzar a leerlo como loro, porque no solamente, digamos, no va a ser efectivo, sino puede ser también peligroso, porque al no tener la iniciación, también puede hacer que, digamos, la misma persona puede correr peligro debido a las dimensiones que va a abrir, a las dimensiones en las cuales va a entrar, las dimensiones que su mente puede abrir. Por eso es que una práctica que para hacerla hay que tener protección, y la protección la da la iniciación y el haber realizado todas las prácticas previas. O sea, hay prácticas previas que se hacen antes del shot para que el practicante tenga una conexión verdadera con las divinidades que va a invocar y que le van a dar la protección, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bien, bueno. Y entonces ahora hablaremos de qué significa dar el shot. ¿Cuál es la importancia de dar el shot? Un practicante de shot practica el shot para él mismo, y personas que no son iniciadas pueden beneficiarse del shot cuando un shotpa o practicante de shot realiza el shot para ellos. Entonces, eso se llama dar el shot. Dar el shot es cuando digamos, se invita a un practicante de shot para que realice la práctica para ayudar a alguien. Entonces, la persona que es ayudada recibe el shot, ¿no? ¿En qué condiciones se da el shot? Por ejemplo, se da el shot cuando una persona está enferma. Una persona enferma puede solicitar que le den el shot. Entonces, recibir el shot la puede ayudar a curarse más rápido. Y si una persona, por ejemplo, ya está en sus últimos momentos, recibir el shot también es bueno, porque recibir el shot le va a permitir irse libre de culpas. No, ya, por ejemplo, hace unos meses tuve que atender a una persona que ya estaba ya con cáncer terminal, ya estaba postrada en cama y con medicamentos, digamos, todo el tiempo para aliviarle el dolor. Cuando pasaba el efecto de los medicamentos, ya comenzaba, digamos, a quejarse, y ya había recibido la extrema unción. Pero nosotros sabemos muy bien que en el mundo andino, si bien es cierto, la parte católica está presente, pero no es toda su espiritualidad, porque el hombre andino tiene un sincretismo. O sea, así como cree digamos, en su santo, en su patrono, digamos, en Jesús, en la Virgen María, pero también tiene sus cerros, tiene tradiciones más antiguas. Entonces, a veces, por eso es que, aunque esta persona recibió la extrema unción, por ejemplo, a veces no es efectivo para una persona andina, porque tiene otras tradiciones, otras cosas. Entonces, le dieron la extrema unción, pero la hija sentía que su madre todavía no se iba, porque sentía que la mamá no se iba, porque como que la mamá estuviera pendiente de algo o sentía que debía algo. Entonces solicitó que le dé el shot. Entonces yo fui, le di el shot, además que entré a su dormitorio también para verla 2 veces, ¿no? Ya, y entonces yo le di un shot el martes, y el día jueves ya falleció, ¿no? Entonces uno da el shot así para ayudar a las personas, ¿no? Entonces, como decía, el shot es, digamos, una práctica que es muy útil. O sea, dar el shot, por ejemplo, a una persona que está enferma, dar el shot a una persona que va a fallecer para que pueda irse libre de culpa. Cuando una persona está enferma y recibe el shot, se puede ayudar a que su mejoría sea más pronta, o a que el tratamiento médico sea más efectivo, ¿no? Por ejemplo, hace poco también tuve una paciente de cáncer, con cáncer también con metástasis, y también recibió el shot en mi oficina, y se sintió bastante bien. Yo le recomendé, porque ella está en tratamiento, ¿no? Pero le recomendé que venga por lo menos una vez al mes para que reciba el shot, ¿no? Entonces, sí, y ella, en el momento que yo estaba haciendo el shot en la fase inicial, sintió mucho, mucho calor, como si tuviera fiebre.
¿no? Pero después ya se le pasó y se sintió muy bien, ¿no? Entonces, claro, porque el cáncer es una enfermedad que en la medicina china, en medicina tibetana, está asociada con el fuego, ¿no? Entonces está haciendo que brote el mal, ¿no? Entonces, como decía, esto es una práctica muy poderosa y también puede, digamos, utilizarse para purificar la energía de una casa. Entonces yo puedo, digamos, solicitan el shot y el shot se puede hacer para purificar la energía de una casa y es muy práctico porque solamente se necesita que el practicante del shot, el shotpa, lleve sus implementos de práctica y él realiza la práctica en el lugar, ¿no? Entonces, por eso decía, eso es lo que llamamos dar el shot y recibir el shot puede, digamos, traer una serie de beneficios. Lo más importante es que es una práctica correcta, porque nosotros cuando pedimos ayuda, cuando tenemos preocupaciones, porque a veces hay enfermedades, por ejemplo, que los médicos no pueden explicar, una persona está en tratamiento y los médicos no saben qué tiene y tal vez, digamos, la persona en realidad tenga una posesión de un espíritu que le está perjudicando o le hicieron algún daño espiritual. Entonces, en ese momento la persona va a tener que recurrir a alguien para que le ayude y a veces, digamos, recurriendo en ayudas, adquiere compromisos con prácticas que no son correctas, aunque recibe la ayuda en ese momento, pero el vínculo de karma que genera al recibir ese tipo de ayuda no es un vínculo de karma positivo, sino es algo que le puede traer problemas en otras encarnaciones. En cambio, en el caso del chot, el chot es una práctica correcta porque el chot trata de limpiar purificando los karmas, pagando deudas. O sea, la intención del Chotpa, cuando él ofrece su cuerpo y lo transforma en amrita, en un licor sagrado, como una especie de caldito en amrita, y uno lo entrega a todos los invitados, quiere decir a todos los seres de todas las categorías, la intención es pagar culpas, que todas las deudas de karma acumuladas a través del todo el ciclo de reencarnaciones, a través de las eras, a través de los siglos que tiene un espíritu, que todas esas deudas sean pagadas. Ese es el objetivo del shot. Ahora, ¿hasta cuánto se puede pagar en una sesión de shot? Pues eso va a depender mucho del nivel del practicante de shot del que usted recibe el shot, ¿no? Porque, digamos, sabemos de que los antiguos Chotpa, cuando existía el monasterio del Chot, en el Tíbet existía un monasterio del Chot, en el monasterio del Chot, los monjes de Chot, los practicantes de Chot, porque algunos eran laicos también, se entrenaban durante 7 años. Se entrenaban durante 7 años haciendo el Chot todos los días. ¿No? Entonces, obviamente que nosotros que digamos que no tenemos el tiempo y la dedicación que tuvieron ellos, nuestra capacidad al momento de dar el shot no va a ser la misma pues que la que han tenido ellos o que las que tienen, por ejemplo, los monjes, ¿no? Entonces, hay algunos monjes tibetanos, por ejemplo, que también dan el shot, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí había monjes Gelupa, como el monje Lobsang y el monje Tsultum, y Lobsang, por ejemplo, también daba el shot. Claro, dentro de la tradición Gelupa, porque como digo, en las diferentes tradiciones está el shot, ¿no? Entonces, como decía, es así. Entonces, el shot es una práctica espiritual, es una práctica con mucha, digamos, que tiene algunos requisitos previos, hay que ejercitarse bien, pero lo más importante es que para practicar el shot hay que tener iniciación de un maestro, pero una persona que no es practicante de shot, como decía, puede beneficiarse del shot en temas de salud, en temas por ejemplo, si tiene atascos económicos, dificultades económicas, el shot también puede ayudarle a liberar los nudos, porque todos son temas, todo es karma, ¿no? Y entonces, digamos, al recibir el shot, puede digamos, recibir beneficios en salud o también en temas, por ejemplo, de purificar su casa, su vivienda o purificar su negocio, ¿no? Entonces, sí, entonces, y bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda, algo, Profesor, sí, sí, no me quedó muy claro si el que practica el shot es el que ofrece su cuerpo, ¿por qué la otra persona es la que se beneficia? O, porque el que practica el shot
lo hace, y en el momento que lo hace, convoca a todos los seres con que el que recibe el shot tiene deudas de karma, Ah, ¿sí? o sea, la deuda de karma del, digamos, El que del... recibe el shot tiene sus propios antepasados, porque cuando hablamos de deudas de karma, primero hablamos de nuestros padres, después hablamos de las personas que nos hacen daño, de las personas que nos odian, de las personas que nos caen odiosas, de todos los que nos ponen dificultades, de todos los que nos hacen sufrir y también de todos los que nos hacen bien. O sea, los que nos hacen sufrir es porque en vidas pasadas nosotros los ofendimos, tenemos una deuda de karma. Los que nos hacen bien están generando con nosotros ya una deuda de karma, porque nos están haciendo el bien, ¿no? Entonces estamos rodeados, en todo momento nuestra vida está rodeada de deudas de karma, o sea, de lo bueno o de lo malo. Entonces el chotpa, o sea, el practicante de chot, en el momento que da el chot, invoca, hay una parte donde él invoca no solo a los seres con los cuales él tiene deudas de karma, sino a todos los seres con los cuales tiene deudas de karma la persona que está recibiendo el shot. Ah, ya. Y siempre lo hace con una intención específica, digamos, de curar una enfermedad o Le- ayudarle a una cosa. es que no, lo que pasa es que el shot en realidad va a servir para todo, porque en realidad se va a invocar a todos los seres de todas las categorías. O sea, por Mm. ejemplo, si en esa casa donde está haciendo el shot hay fantasmas, también se les va a llamar a ellos. Hay una parte al final en que hay una parte que se llama a todos los seres que están alrededor, a los gnomos, a los duendes de los árboles, a los fantasmas que están allí, o sea, a todos. Si a la persona le hicieron una brujería, al brujo que le hizo la brujería, al fantasma que pusieron la brujería, o sea, se llama a todos. Mm. Y entonces, claro, entonces por eso es que en realidad va a ser bueno para muchas cosas, ¿no? Pero cuando yo hablaba de que es bueno para la enfermedad, que es bueno para limpiar la casa, que es bueno para, digamos, para los difuntos, pero en realidad el que hace el shot, cuando hace, tiene un proceso del cual va a invocar a todos los seres de todas las categorías. O sea, no es que porque hoy día yo estoy haciéndote el shot porque estoy enfermo, voy a llamar a los espíritus de la enfermedad. No, no, cada vez que yo hago el shot voy a invocar a todos los seres de todas las categorías. Ah, ya. Gracias, profesor. Sí, encantado. Sí, ¿alguna otra consulta? Lázaro, ¿cómo vamos? Lázaro está calladito. Hola, Bueno, hola, Yasser, ¿qué tal? tal. Ah, Sí. todo bien, todo bien, todo En el bien. mundo andino existe alguna práctica que sea similar en todas las No, tradiciones. para No, nada, para es nada. otro concepto, ¿no? No hay el concepto de karma allí, pues, ¿no? Ah, sí, pues. No tiene ese concepto, así que no, las ofrendas nomás, lo único que hacen es pedir más bien a otras entidades, los sapos, que les ayuden, ¿no? Claro, Es pero a en todo través caso, de, lo que sí existe en el mundo andino es el tema de la corrección del practicante. O sea, el practicante tiene que ser correcto y acumular virtud. eh, pero no hay el sentido del autosacrificio en los demás, ¿no? Por los demás, no existe. Ah, no, en ese sentido el shot sí es una práctica única. Claro, es más, sí. Que va Es a la ser, disolución del ego, ¿no? En lo claro, andino no hay sí. ese concepto, no Claro, existe, la ¿no? práctica original es la disolución del ego, o sea, ese es el Claro. concepto original, pero en ese proceso se hace una serie de cosas, ¿no? Entonces al final el practicante de shot, cuando da el shot, puede producir, digamos, una serie de beneficios a la persona que lo recibe, ¿no? Aunque cuando él comenzó la práctica lo hizo con otro objetivo, porque como tú dices, pues el objetivo del shot es liberarse de los fantasmas, de los demonios propios. Mm, O sea, lo primero que te enseñan cuando estás aprendiendo el shot es que los verdaderos demonios, los únicos demonios a los que le tienes que tener miedo de verdad, es a tus propios demonios. ¿Ya? eh, Que son la ignorancia, el egoísmo, ¿no? ¿Ya? eh, Entonces, esos son tus demonios. Esos son los demonios a los cuales tienes el temor, ¿no? Entonces, son los negocios, los dut.
Los dit son, en tibetano se llaman dit, son los demonios pues que te corroen adentro. Entonces la idea del shot es liberarte de esos demonios. O sea, entonces el primer paso es liberarte del temor. Algo muy interesante porque fíjate, una amiga que ella tuvo iniciación en santería, y tú sabes pues que esa gente de la santería también gente que, si bien es cierto, su práctica es diferente, tiene otra forma, otro contexto, pero desarrollan capacidades. Entonces esta persona vino, después de, no la veía varios años, le digo, te voy a dar el shot. Y ella escuchó y me dijo, Joseph, esta práctica tiene algo que tiene que ver con el temor. O sea, ahí mismo seguro que algún espíritu le dijo, ¿no? Entonces, y en el shot pues que nosotros practicamos, la primera frase dice, yo el yogi que practica más allá del temor, ¿no? Entonces, muy interesante cómo ella lo percibió, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces, claro, entonces la práctica comienza así, o sea, la práctica comienza diciendo yo el yogi que practica más allá del temor, superando samsara y nirvana. O sea, para el practicante de shot, ninguna de las dos cosas es real, o sea, la única realidad es la vacuidad. Entonces, para variar, es otra práctica donde tú lo que buscas es llegar al estado de vacuidad. Como en todas las prácticas del budismo. Sí. Es muy parecida a otra, digamos, de la transmisión del estado de conciencia en el momento de la muerte, que es, ¿cómo se llama eso? Claro, el Powa. Powa. Claro, pero los practicantes de shot, un practicante de shot va a desarrollar también las mismas virtudes que el practicante de Powa en ese sentido. Porque el practicante de shot, como digamos, renuncia a su cuerpo, también al momento que le alcance la muerte, también se ve tranquilo. Es muy relacionado con Powa. Sí. Y mucho más de lo que podrías pensar. Tú sabes que los practicantes de Powa se les abren las fontanelas, ¿no? Sí, la fontanela se abre, claro. Se abre la fontanela y cuando los que practican Powa, acá les sale una gota de sangre, ¿no? Se abre la. El practicante de shot también, cuando digamos tiene practicando mucho tiempo, cuando hace el shot también se le abre la fontanela y también puede salir una gota de sangre también. Entonces, para que la conciencia salga por allí, ¿no? Al momento de la muerte. Es que en el momento que tú practicas el shot, al momento que tú haces, digamos, cuando tú te transformas en una divinidad para regir para dirigir el rito en el plano astral, tú sales por acá. Claro. ¿Entiendes? Sí, por acá. O sea, en ese sentido es que tiene pues la similitud pues con el Powa. Pues el Powa se entrena para que la conciencia salga por acá. Y no por otro agujero, claro. Claro, por eso es que, digamos, en la China, también en el taoísmo, a los difuntos se les tapaban todos los agujeros con objetos de jade. O sea, se tapaban los ojos, se tapaban las orejas con tapones de jade, la boca, el pene o la uretra. La uretra puede ser el hombre o mujer, igual es uretra, y el ano. O sea, los siete agujeros de acá, la nariz, porque tiene ojos, fosas nasales, boca, son 7, y más, digamos, la uretra y el ano tienes 9 agujeros, ¿no? Entonces se tapaban los 9 agujeros con piezas de jade, con la intención justamente de que su conciencia se vaya por acá, para que ascienda a los planos superiores. Es por donde ingresó la conciencia cuando ha sido encarnada. Claro, cuando encarnó también lo hizo por ahí, por eso es que el niño tiene la fontanela abierta, pues. Así es. Y entonces, digamos, el practicante Powa entrena para eso, y el Chotpa, aunque su objetivo no es ese, también lo va a hacer. Porque cada vez que hace el Chot, siempre traslada su conciencia por acá, al espacio. Por eso es que en esa parte dice, atravesando la puerta de Brahma. Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, me van a querer linchar varios practicantes, me van a decir que estoy hablando de demasiadas cosas.
Está bien, pues, está bien, está bien. Pero bueno, pero lo que pasa es que siempre se habla del shot, pero nunca se dice cómo es, o sea, la práctica, ¿no? Tal vez por temor de que la gente se meta a hacerlo sin saber, ¿no? Por eso yo recalco siempre que para practicar el shot tienes que tener iniciación con un maestro y tienes que iniciarte en una tradición correcta y tienes que hacer todas las prácticas previas antes de hacer el shot, ¿no? Por ejemplo, una buena tradición para mí es Drikung Kagyu. Drikung Kagyu tenemos cerca en Chile y de hecho el monje, el Kempo Punzo, el monje que viene a dar enseñanza a la comunidad Drikung Kagyu del Perú, él ya, por lo menos en una ocasión, ya ha dado transmisión del shot aquí. Ahora, Oleg claro, daba de Paua, ¿no? Oleg daba de Paua, ¿no? claro, Olen Hidal, él es de Karma Kagyu, entonces ellos practican el Powa, ¿no? Qué diferente. Pero te decía que por lo menos yo sé que en Drikung Kagyu aquí en Lima ya se dio transmisión del shot. Y esa es una transmisión del shot de una buena tradición, de una tradición correcta, porque Karma Kagyu, Drikung Kagyu, perdón, la escuela de Drikung Kagyu es una escuela monástica de monjes que observan con rigor los votos monásticos. Entonces yo conocí al líder de Drikung Kagyu, al maestro, al Chetsan Rinpoche. La verdad que me cayó muy bien, no solamente como un maestro correcto, sino un hombre, digamos, muy sencillo, muy amable, divertido además, que es los maestros que más me gustan. Entonces, lo divertido, ¿no? Muy divertido, muy correcto, pero como te digo, Drikung Kagyu es estricto totalmente con los votos monásticos. Entonces es una buena tradición. O sea, Drikung es una buena tradición. Entonces, si alguien quiere, digamos, iniciarse en el shot, yo creo que, por ejemplo, una buena opción es esto, acudir a Drikung Kagyu, porque sabemos que hay Drikung Kagyu Perú, pero si el monje no viene acá, entonces puede ir a Santiago de Chile, porque en Santiago ellos tienen también un templo, y está siempre en Santiago, ¿no? Y así. Bueno, Entonces, sí, yo recomiendo, si las personas quieren iniciarse en shot, tienen que buscar un maestro. Pero tú recibiste iniciación de shot, Lázaro, si no me equivoco. sí, claro. Bueno, hay que practicar pues uno de estos días. Bueno, sí, ¿alguna consulta, alguna duda, algo? Bueno, creo que, aunque he sido breve, creo que ha sido una charla bastante, digamos, sustanciosa. Espero que les sea útil y muchas personas van a poder escucharlo. Lo vamos a colgar en YouTube. Muchas gracias a todos por participar. Encantado de tenerlos aquí. Y ya saben que dentro de los servicios que nosotros tenemos como centro también está dar el shot, ¿no? Por diferentes motivos, en algún momento preferimos, digamos, dar ese servicio también. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ya, Sí, gracias. 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 gracias.